Miren lo que me llegó acá. Lo más rico de Venezuela en una sola lata. Nuestra lata de chocolate, la versión de coco que está aquí. Fíjense ustedes, por supuesto, la del camino para la fiestecita. Y esta versión que ha sacado nuestra gente de Pirucrim, que es nuestro pirulín de toda la vida, que ahora es la cremita, la que te gusta. Bueno, ahora viene tipo así en esta versión para que mira y veas la película y la embadurnes, ese sándwich, ese pan, esa media canilla, esa cosita que te quieras zampar y la acompañes del mejor sabor de Pirucrim, lo más rico de Venezuela. No te lo pierdas en estas Navidades ni en ningún momento del año. Si vas pendiente de cambiar tu vida en este país, a partir de enero empiezan las clases de enfermería en nuestros aliados New Professionals Technical Institute. Ahí donde encontrarás un variadísimo pensum para que tú puedas entrarle con todo a este 2021 y puedas estudiar carreras presenciales y también online. Pero para que te enteres de todo lo que ofrecen, aparte de enfermería que arranca el 11 de enero, entra ya en nuestra página web npti.edu, donde encontrarás todo un enorme pensum que puedes hacer online, a distancia, desde cualquier otro país, obteniendo un título en los Estados Unidos. Así que entra ya y cambia tu vida a partir de este 2021. Ya estamos de vuelta aquí en George al Aire, hoy justamente dedicándole este programa al tema de la vacuna del COVID-19. Y como le dije en la primera parte del programa, tenemos una súper entrevista con un doctor especializado en este tema. Yo les voy a decir quién es él. Él se llama el doctor Edward Jones López, especialista en enfermedades infecciosas de Keck Medicine de la USC, que es la Universidad de South California, y profesor asistente de medicina clínica en la Keck School of Medicine de la Universidad del Sur de California. También es co-investigador del ensayo clínico de la vacuna AstraZeneca y Oxford COVID-19 en la Universidad del Sur de California. Y es por eso que ya lo tenemos en línea, justamente allí en el sur de California, allí en Los Ángeles, creo que está en Los Ángeles, para que nos explique todo lo que tenemos que saber con respecto a la vacuna. Bienvenido, doctor Edward Jones. ¿Cómo le va? Muy amable por haberme invitado. No, encantado. Una pregunta, Jones López es un solo apellido. No, son dos. Mi papá era Jones y mi mamá es López. Sí. Ah, ok, perfecto. Es una versión latina, digamos. Muy bien, punto positivo. Para entrar en materia, porque sé que está ocupado, está en medio de la consulta, está ahorita trabajando y nos dio 20 minutos para poder hacer esta. Yo la primera pregunta que tengo, yo acabo de ver una entrevista que usted le hizo al doctor Sotelo, gran amigo, y la verdad me encantó verla porque yo también entendí muchas cosas para poder hacer esta otra entrevista. La primera pregunta que tengo con respecto a la vacuna es la siguiente. Muchísima gente se ha rodado un tema de rumores, de estas cosas conspirativas, teorías conspirativas, leyendas urbanas que dicen que la vacuna viene a controlar al ser humano. Viene a ser una especie de GPS que nos meten aquí un microchip y entonces nos van a poder rastrear y entonces van a ver qué hacemos y nos van a ver nuestras cuentas bancarias y si tenemos o no tenemos sexo y todas esas cosas. Nos van a fotografiar cuando estemos desnudos bañándonos. Entonces, todo eso nos está haciendo supuestamente Bill Gates, los rusos, los chinos, todo en conjunto. Entonces, yo quiero que usted le diga a las personas que nos ven a través del canal de YouTube y a través de la televisión, que les cuente. ¿Esto es cierto? ¿Esto es posible? ¿De qué va esta vacuna? Pues sí, evidentemente toda la lista de cosas, y estoy de acuerdo que he escuchado mucha desinformación, realmente eso es lo que es alrededor de esta vacuna y otras, pero particularmente esta vacuna, el COVID, ¿no? Obviamente no es posible hacer ningún control del ser humano a través de una vacuna, es totalmente irrisorio incluso proponer eso, ¿no? Estas vacunas, y hablo en plural porque hay varias vacunas que se están investigando, hay dos que ya se han aprobado en base a los datos ya publicados, revisados por la FDA, que son el organismo en Estados Unidos que revisa los datos y la seguridad de los datos, la eficacia, etcétera, ¿no? Y ya aprobaron dos de las vacunas, la primera es de Pfizer y la segunda es la de Moderna. Las dos usan una plataforma muy similar, que es, por cierto, muy nueva,
y es posible en base a estos resultados que tenemos de estas dos vacunas, que sea verdaderamente el futuro de las vacunas futuras, en nuevas vacunas que se vayan a desarrollar, porque es una tecnología muy atractiva y podemos entrar en los detalles. Tiene varias cualidades que son muy, muy impresionantes cuando se comparan a las tecnologías anteriores con las que se han hecho pues alrededor de 30 a 40 vacunas ya que se usan pues en forma rutinaria en el mundo entero, ¿no? Una de las cosas, disculpe la interrupción, una de las cosas que la gente dice es, ¿cómo es posible que estos laboratorios hayan encontrado esta vacuna tan rápido, con tanto nivel de eficacia, cuando las vacunas a veces duraban 2, 3, 4, 10 años en encontrarse? Esa es la pregunta, una de las preguntas que para mi entender es verdaderamente crítica para que la gente entienda, ¿no? Y la razón para eso son varias. Una es, eh, yo diría son cuatro o cinco elementos. El primero es que cuando se publicó el genoma del virus, esto fue a principios de enero, semanas después de que se hayan identificado los primeros casos en China, creo que se publicó el 7 o el 11 de enero, no me acuerdo ahorita, y 3 días después, 5 días después, varios grupos en el mundo, incluyendo los grupos que eventualmente crearon la vacuna de Pfizer y aquellos que crearon la vacuna de Moderna y varios otros grupos, en cuanto se publicó el genoma, empezaron ya a trabajar en una vacuna, una potencial vacuna para el COVID. ¿Por qué? Porque era obvio ya sobre, nada más con los datos de China, que era pues uno de los virus que era pues de mucha preocupación global y tenía esa capacidad de poderse diseminar, como ahora hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Entonces, el trabajo, vamos a decir, muy temprano, laboratorio de diseño, empezó días después de que se haya publicado el genoma. Eso es uno. Número dos, ha habido una colaboración verdaderamente global y verdaderamente inmediata para empezar a desarrollar estas vacunas. Y ha sido pues una de las grandes cosas que han ocurrido en este momento, en este último año, esta colaboración. Ha habido una explosión de investigación alrededor de esta enfermedad y también una colaboración realmente global. Y ese es el segundo elemento. El tercer elemento es realmente eh, esto de las tecnologías que se llaman de mRNA, que son las primeras dos vacunas. Las otras que se siguen investigando, están usando tecnologías un poquito más antiguas, pero estas dos en particular son el resultado de casi 20 años de investigación, ¿sí? Y justo estaban listas para este momento histórico. Y entonces se utilizó toda la información que se tenía ya desde hace 20 o 30 años investigando esta nueva forma de hacer vacunas. Y fue verdaderamente pues al azar que ocurrió en este momento justo histórico, ¿no? El cuarto elemento es uno muy importante y es que las decisiones de producción de la vacuna se separaron de lo que es el avance científico de las vacunas. Es decir, generalmente, y es una de las razones por qué las vacunas normalmente se producen después de 3, 5, 7 años, como usted decía, y es que el, 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 el progreso es lineal. Cuando empieza el desarrollo en estudios preclínicos, en animales de laboratorio y demás, y solamente después de eso pasan una fase 1 de estudio, después una fase 2 en humanos me refiero, y ya la fase 3 clínica, que es la que se termina, esa es la fase que permite la aprobación de las vacunas, y es solamente después de haber terminado todas estas fases de estudio que empieza entonces a producirse la vacuna en forma industrial, porque ya se habla de una inversión de dinero muy, muy, muy fuerte. Si la parte de investigación es muy, muy cara, la parte de producción de vacunas como tal es también increíblemente cara, ¿no? Entonces, lo que hizo los gobiernos del estado, de varios gobiernos del mundo y fundaciones como la de Gates Foundation y otras, lo que hicieron es tomaron la decisión de separar de esas dos fases, digamos, y hacer la producción de las vacunas en paralelo
a la evolución científica de las vacunas. Y una vez más, han habido varias vacunas que se están estudiando y la idea era que si algunas de estas, de las que se mostraran ser tanto eficaces como seguras, que al final de ese proceso ya se tuviesen un número X de vacunas ya listas para ya producidas en forma, pues obviamente con todas las medidas de seguridad industriales, etcétera, etcétera, que se tienen, para ya estar listas para empezar a darse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, ¿no? Generalmente se hubiesen empezado a producir solamente al final de los estudios, y algunos de esos estudios pueden durar hasta 2 años, ¿no? Entonces, y ese es, diría yo, el cuarto, el quinto elemento. Y el último elemento, realmente, que es muy importante, es que la urgencia global, hay tanta transmisión del virus, ¿sí?, que se ha Muerte. llegado a los casos requeridos de COVID en los estudios estos clínicos de fase 3 de una forma pues muy, muy rápida. Generalmente este tipo de estudios se diseñan a 2 años, pero uno toma muchos meses y no es que llega a veces que necesitar 2 años de seguimiento para poder acumular el número de casos necesarios que puedan demostrar la utilidad de las vacunas y la seguridad de las vacunas. Lo que pasa es que hay tanto COVID que se está transmitiendo o que se ha estado transmitiendo, vamos a decir, en los últimos 6 meses, que el número de casos que ocurrió, la diferencia en número de casos entre los vacunados y los vacunados con placebo, que es básicamente eso lo que uno quiere buscar en estos estudios clínicos, se acumuló muy rápidamente. Entonces llegamos a alrededor, el número que busca es alrededor de 150 casos de COVID confirmado y se llegó en ambas vacunas a ese número muy rápidamente, prácticamente 2 o 3 meses después de haber empezado los estudios, ¿no? Entonces, realmente es la combinación de varios elementos que hizo que estas vacunas, y sí es cierto, es inaudito que una vacuna, habiendo seguido todos los mismos, exactamente los mismos pasos que cualquier otra vacuna que se está usando en forma rutinaria, haya llegado a ser aprobada y producida y ya esté dándose en, pues, prácticamente en menos de un año, ¿no? Qué Pero bueno. no tiene nada que ver con que se hayan hecho que se hayan esquivado pasos o se haya reducido la intensidad del estudio. Es exactamente los mismos pasos que hemos seguido para muchas otras vacunas y han sido estas vacunas demostrado de ser de enorme utilidad para la humanidad en cuanto a reducir e incluso a veces erradicar enfermedades que son mortales, como es en el caso del COVID, ¿no? Total, y que además las vacunas han evitado la muerte de millones de personas en el mundo. Bueno, La historia de las vacunas. centenas de millones, ¿no? Exactamente. Verdaderamente, las vacunas de todas las intervenciones de salud pública que se tienen, y pues, usted puede poner todo, los medicamentos, los instrumentos, todo, cuando uno lo pone en una línea de riesgo-beneficio, las vacunas son de todas las intervenciones las más beneficiosas en cuanto al riesgo-beneficio, ¿no? Y es por eso que todos los gobiernos del mundo, todos, vamos a decir, el ABC de un sistema de salud robusto y que tenga sentido es la aplicación de vacunas para evitar docenas de enfermedades que hace no tanto tiempo causaban enorme enfermedad y mucha mortalidad, sobre todo en niños, por ejemplo. Estoy pensando en el sarampión, por ejemplo, en la poliomielitis, en la difteria, etcétera, etcétera. Hay muchas vacunas que ahora ya se usan, pues porque prácticamente han eliminado y si no reducido la incidencia, la prevalencia de estas enfermedades que muchas veces pueden causar graves problemas de salud, si no es que matar a muchos niños. Y eso es lo que pasa en muchos países, desgraciadamente, que no pueden o que no quieren llegar a una tasa de vacunación X, ¿no? Por dinero, por acceso, etcétera, etcétera. Y siguen teniendo problemas enormes con, por ejemplo, sarampión, ¿no? Que aquí casi ya no se ve, aunque han habido brotes de sarampión incluso en Estados Unidos, porque hay mucha gente que está no aceptando vacunas, incluyendo la del sarampión, y eso es lo que permite que el sarampión y otras enfermedades estén pues retornando a hacer cosas que los médicos nunca antes veíamos en este país y en otros países, ¿no? Una pregunta con respecto al COVID que mucha gente se hace. ¿Puede volver a contagiarse? Una persona que ya le dio COVID-19 puede volver a contraer el virus.
Pues sí, esa es una pregunta muy importante. Yo diría que hasta ahora lo que se sabe, yo separaría lo que es el que ya tiene COVID. Pero lo que sí sabemos es que la gente que ha tenido COVID grave y que han sobrevivido al COVID grave, ¿sí? Tienen anticuerpos que son suficientemente altos como para protegerlos para una exposición futura, ¿sí? Ok. ¿Qué tanto dura esa protección? Hasta ahora se tienen datos de 8 meses, es decir, se tienen muestras sanguíneas de gente que tuvo COVID, vamos a decir, muy al principio de la pandemia, vamos a decir marzo, abril, y que se le han hecho, eh, que se le han medido anticuerpos en forma seriada y hasta 8 meses se siguen manteniendo anticuerpos a un cierto nivel que es bastante alto, ¿no? Y entonces se asume que esos pacientes que ya sobrevivieron al COVID hasta hace 8 meses sí pueden llegar a tener cierta inmunidad hasta por lo menos ese número que es 8 meses. Vamos a ver hasta cuándo dura, ¿no? Y esa es una de las pequeñas, grandes incertidumbres que todavía se tienen sobre la inmunidad, la durabilidad de la inmunidad, ¿no? Pero hay todo otro grupo que han tenido COVID, que es, vamos a decir, o asintomático o con síntomas muy leves Suave, o sí. incluso moderados, que hay algunos datos bastante buenos que sugieren o que muestran que no tienen inmunidad, aunque hayan tenido COVID en el pasado, como fue una forma de COVID muy leve o incluso asintomática, y eso ocurre mucho en gente más joven, pues que sí tuvieron COVID, pero no son inmunes. Es decir, la inmunidad que tienen es parcial y de poca durabilidad, ¿no? Y entonces es importante separar los dos, vamos a decir, grupos, aquellos que sí tienen un COVID grave, y la mayoría de ellos estuvieron en el hospital y muy malitos, ¿sí? Estuvieron muchos de ellos a punto de morirse y sin embargo sobrevivieron y esa es la gente que sí sabemos con bastante seguridad que sí tienen una inmunidad bastante importante. Pero incluso a esos individuos que han tenido COVID, que han sobrevivido y que creemos que tienen anticuerpos bastante altos, incluso a ellos se les va a recomendar la vacuna. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué va a pasar con esa inmunidad, ¿sí? A través del tiempo. Lo que pasa es que como ya tienen esa inmunidad bastante fuerte, no es un grupo prioritario en este momento, porque hay muchos otros, decenas de millones de personas que no tienen inmunidad ninguna y que hay que, evidentemente, enfocar en ofrecer, o por lo menos una inmunidad parcial o completa con las 2 dosis de la vacuna. Por supuesto. También un rumor, un rumor por ahí que dice, y hay mucha gente confiada en eso, que hay un porcentaje de la población del mundo que es inmune al COVID. Por tipo de sangre, por varias razones. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Eso es un rumor? ¿Eso es cuento chino? Pues yo diría que es una realidad parcial. No es que la inmunidad es un término muy fuerte, ¿sí? El ser inmune a algo es realmente, hay dos formas de inmunidad. Aquella que es adquirida naturalmente, es decir, una exposición natural, infección, y a raíz de eso alguien es inmune, es los casos que estábamos hablando antes, o inmunidad a través de vacunas, ¿sí? Inducido por vacunas. Esos son los dos tipos de inmunidad que hay. Y al final, lo que nosotros queremos es llegar, eventualmente estamos hablando, el objetivo de todas estas campañas de vacunación es que llegar a lo que se llama inmunidad de rebaño, ¿sí? Y esa inmunidad, ese porcentaje de inmunidad que se tiene que tener a nivel poblacional es alrededor del 75%, 70-80%, vamos a decir 75% la media, ¿no? Y ese 75% va a ser una combinación de inmunidad natural, de gente que ya se infectó, sobrevivió y ya son inmunes, e inmunidad a través de vacunas, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la inmunidad verdadera, la que se ha demostrado con laboratorios, con estudios clínicos y demás, ¿no? Lo que yo creo que este rumor se refiere es más bien a la presentación clínica. Lo que ocurre con esta enfermedad, y es una parte que desde el punto de vista científico, biológico, es interesante, es que la variabilidad de la presentación clínica tiene que ver con el sistema inmunogenético de cada persona, ¿sí? Y lo que sabemos ahora es que la reacción inmunogenética al virus es la que crea una enfermedad grave o no.
Es decir, la inflamación que se crea en respuesta al virus es la que termina causando los problemas de salud que todos conocemos, que es la falta de aire, los infartos del corazón, los problemas. Es una enfermedad multisistémica que realmente puede involucrar a cualquier sistema del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿quién desarrolla esta enfermedad grave? Pues es algo que se está investigando de una forma, pues obviamente muy intensa, pero no se entiende bien, bien. Es una reacción que se llama idiosincrática. Es una especie como de, es parecido a las alergias, ¿no? ¿Quién es alérgico? Pues aquel que tiene una inmunogenética que responde en una forma alérgica a algún medicamento, algún factor Alimento. ambiental, alguna comida, lo que sea, ¿no? Ahora, Sí. ¿quién va a ser alérgico a tal cosa o la otra cosa? Pues no lo sabemos bien, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí. Siempre, casi siempre hay gente que está a punto de estornudar. Que uno lo ve. Exactamente. Una gente que uno siempre está como que, ay, no es el polvo. Ah, no. No lo logró. Este no pasa a los 18 años. Pero a veces sí superan los 18. Pero bueno, siempre un poco difícil comparar estas cosas a una alergia, pero es eso, es el sentido de que nadie sabe quién se va a hacer alérgico o no, ¿no? Y lo mismo ocurre con esta reacción inflamatoria, que es una hiperinflamación. Y esta inflamación en respuesta al virus es la que crea esta serie de síntomas que pueden ser muy graves, ¿no? Claro. Pero esta reacción puede ocurrir a cualquier edad. Hay gente que cree, por ejemplo, que los niños son inmunes a la infección. Eso no es cierto. Lo que pasa es que los niños que desarrollan esta reacción de hiperinflamación al virus existen, pero como son niños, ¿sí? Tienen una reserva que se llama fisiológica mucho mayor y es mucho más raro que se pongan muy, muy malitos. Pero incluso los niños, que son los menos afectados a nivel proporcional, hay muchos niños ya que se han desgraciadamente fallecido por esta enfermedad. Es decir, incluso los niños pueden infectarse y desarrollar una enfermedad que puede ser mortal, ¿sí? Lo que pasa es que proporcionalmente hablando, la gente que mientras más mayor sea o mientras más problemas de salud tengas, porque es una de esas dos, o mayor o problemas de salud en el momento en que uno desarrolla la enfermedad, la probabilidad de un desenlace, digamos, fatal o muy serio, pues aumenta, ¿no? Entonces, no es que la gente más joven o incluso hay una población que sea inmune, ¿no? Les afecta menos serio la enfermedad, pero eso de la inmunidad, por eso estoy especificando, la inmunidad es un concepto muy específico. Eso de la inmunidad es algo que no existe una inmunidad natural como tal, es un poquito, pues te expones, no sabes si empiezas a desarrollar Claro. síntomas, no sabes hacia dónde vas a ir, si va a ser un caso leve o si va tu sistema inmunológico, inmunogenético, va a desarrollar este síndrome de hiperinflamación, que ese es el que causa la enfermedad. Y esos síntomas que empiezan a poner más malitos, ocurren más o menos después de 5 o 7 días después de empezar con síntomas. Entonces, en esa primera semana de síntomas es cuando los médicos empezamos ya a saber hacia dónde va la situación, ¿no? Una pregunta, doctor. ¿Se ha reportado algún caso fatal después de que se le ha aplicado las 2 dosis de la vacuna a una persona? Pues muy buena pregunta. Entonces, han habido casos ya que están empezando a sonar mucho de gente, por ejemplo, que reciben la primera dosis de la vacuna y días después desarrollan COVID. Y ese COVID puede ser o leve o puede ser llegar a ser muy serio. De hecho, hace poco vi un paciente que vino al hospital exactamente en esa situación, ¿no? Lo que se piensa que ha pasado, y eso puede ser, eso es probablemente más frecuente que ocurra cuando ocurre, que es una situación rara, con la primera dosis. ¿Por qué? Porque la primera dosis ofrece una inmunidad parcial, ¿sí? Con la segunda dosis ya sería mucho más raro. ¿Por qué? Porque ya tienes la primera dosis, ya han pasado 21 días, ¿sí? Y la segunda dosis, por lo menos de Pfizer, la de Moderna se da después de 28 días, la segunda dosis, ya tienes esa inmunidad parcial de la primera dosis. Pero sí ha ocurrido, pero es raro, que aquellos que tengan la primera dosis todavía pueden llegar a tener esta enfermedad,
pero generalmente ocurre días después de haber recibido la dosis y lo que se cree que pasó es que estaban ya incubando la enfermedad. En el momento que recibieron la vacuna, ya la enfermedad ya había infectado a la persona y estaba en el proceso de empezar a desarrollarse. Y que la vacuna se dio, pues en este caso, demasiado tarde, es decir, ya no pudo, porque la vacuna se tarda hasta 1 o 2 semanas en producir una respuesta inmunológica, es decir, anticuerpos que son los que van a protegerte contra la enfermedad, ¿no? Entonces, si en el momento que recibes la vacuna te habías infectado 1, 2 o 3 o 5 días antes y no habías tenido síntomas, pero ya estabas en ese proceso de enfermedad, de desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y entonces esa vacuna, desgraciadamente, en esa persona fue pues demasiado tarde, ¿no? Y el punto es que al momento de poner la vacuna no se sabía, no hay forma ahorita en este momento de, a pesar, excepto por síntomas, obviamente, no hay forma de saber si el virus está en el cuerpo o no en el momento de poner la vacuna, lógicamente, ¿no? Ya. Doctor, estoy muy agradecido de su tiempo. Sé que está súper ocupado. Creo que hemos respondido, sobre todo, grandes dudas que la gente siempre se hace. Y sobre todo el tema de estas leyendas urbanas que nos llevan la vida triste porque todos los días nos mandan un correo y un video diferente de que los gobiernos quieren acabar con la humanidad y que ya se inventaron la vacuna para acabar con nosotros. Entonces ya sabemos que eso, sí, no, que eso es mentira. Que eso es cuento camino. No, de hecho, como están las cosas en este momento, en este país y en muchos otros, desgraciadamente, la única forma real para salir de esta situación que nos ha afectado a tantos y de tantas formas es a través de las vacunas. Está muy claro que todas las medidas de salud pública que hemos batallado todos, el distanciamiento, la mascarilla, la ventilación, estar reuniéndose fuera, etcétera, etcétera, sí han servido, pero es obvio que no van a parar este implacable virus, ¿no? Y entonces son las vacunas, realmente es la única luz al final del túnel y es cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver el efecto positivo, como lo hemos visto con todas las demás vacunas anteriores y son una larga lista, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. Muy, muy, muy amable, de verdad. Cualquier cosita, hablamos otra vez. Seguro, un gran placer. Cuídense mucho. Bueno, ahí tuvimos al doctor Edward Jones López, directamente desde el sur de California, porque justamente trabaja, es investigador de la Universidad del Sur de California. Vamos al segundo corte y regresamos con nuestra segunda entrevista, que ya está aquí en el estudio. No pierdas más el tiempo y aprovecha este 2021 desde que arranque para que entres a una nueva cultura a través de su propio idioma. ¿Con quién? Con nuestra gente de @FearLoisUSA, la academia de los idiomas en la puerta de tu casa, porque lo puedes hacer todo con clases online. Con un clic empiezas tus clases con grupos o solamente one-on-one. Así que no te pierdas todas las ventajas que te puede traer aprender un idioma desde la comodidad de tu hogar. Ahora que habíamos pasado pandemia, que si entonces ya nos acostumbramos al online, el niñito en la casa tranquilo con su computadora y tú en otra cosa, mientras el chamo o tú mismo estás aprendiendo un idioma que te va a abrir a un mundo de oportunidades. Síguelos ya, @FearLoisUSA.